Agustina, Luis, muy buenos días. Buen día. Bueno, fiscal, nos llama la atención el tema de la desvinculación de esta quinta persona, porque suponíamos que, o al menos la información que se manejaba, era que estas 5 personas habían estado allí en ese taller mecánico, en ese asado, donde finalmente sufre la agresión sexual Silvia Cabañares. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta quinta persona que tuvieron que desvincular del caso? Bueno, efectivamente sí estuvo ahí, pero lo que no se pudo probar es que haya participado de la violación. Bien. Nosotros es un caso sumamente complejo porque ya es de público conocimiento que en el transcurso de la investigación a Silvia la asesinan en la localidad de Balsa Las Perlas, que como bien dijiste vos está investigando la justicia de Río Negro, con lo cual no pudo haber una toma de testimonio en cámara Gesell que estaba previsto para Silvia, que es una víctima muy vulnerable, con lo cual ella indica quiénes estaban presentes en su denuncia, entre los cuales menciona a esta quinta persona, pero dice que la violaron solamente 3. Una vez que se pudo identificar a estas personas, que fue un gran trabajo porque solamente estaban identificados con apodos, Tano, Chino, Tata, Chiquito, este último es el que fue desvinculado, se hicieron las pruebas de ADN con las muestras que se habían tomado sobre Silvia y esta quinta persona no tenía ningún tipo de rastro de ADN. Sobre el resto de las personas sí hay ADN. Y durante el transcurso del juicio, a través de su defensor, nos hizo saber que quería declarar y que iba a contestar preguntas de la Fiscalía, lo que así hizo. Y bueno, dio una explicación de que sí, efectivamente estuvo ahí, y qué fue lo que vio. Es más, indicó a 2 de los imputados realizando la violación y que él se retiró. Y como nosotros no teníamos más elementos de prueba que solamente la indicación de Silvia que estaba ahí, pero sin poder probar que había hecho algo en concreto, nosotros desde la Fiscalía y conjuntamente con el abogado particular de la mamá de Silvia, tomamos la decisión de retirar la acusación. Claro, respecto sí, de obvio. él. Si no hay pruebas, no hay forma de acusar. Así que Exacto. Y no es lo tampoco correcto. poner sí, al jurado en la posición de acusar sin prueba y que tengan que resolverlo Claro. ellos. Entonces nosotros nos adelantamos a eso y sí presentamos las pruebas que había contra los otros 4 y así el jurado deliberó y por unanimidad los declaró culpables a los 4. Ahora, Maximiliano, uno no puedo dejar de hacer esta consulta porque a él se lo ubica en el lugar de la violación, pero no como partícipe de la violación. Ahora, uno puede inferir a partir de este testimonio que nos refiere que él fue testigo de ese episodio. Así declaró, sí. Esa omisión de intervención, ¿no le asigna algún tipo de responsabilidad también? Bueno, también se lo aclaramos al jurado. La omisión de acción solamente es imputable al quien que tenga una responsabilidad. Por ejemplo, un funcionario público. Bien, si yo soy un policía o soy un fiscal, como fiscal también tengo la obligación de veo la comisión de un delito, estoy obligado a intervenir y hacerlo cesar. Ahora, si es un particular, el Código Penal no le exige que tenga una actitud heroica. Claro. Reprochable moralmente que no haya hecho nada, pero no penalmente. Claro. Solo optó por retirarse, digamos, y no impedir el abuso. Pero bueno, como usted dice, quedará un poco en la conciencia de esta persona no haber hecho algo más. ¿Ustedes en algún momento...? Además nosotros, aclaro una cuestión, nosotros retiramos la acusación, y esto se lo explicamos al jurado también, en base a la duda razonable, no en base a decir que no hay, o sea, en base a la duda razonable, pues no tenemos pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Claro. No porque no tenga nada que ver. O sea, eso es importante, ¿no? Seguro. Bueno, ¿ya se determinó el monto de la pena? Me perdí en este punto. No, esa todavía es la segunda no. parte. Bien. El día de ayer, alrededor de las 7 de la tarde, se emitió el veredicto. Luego nos quedamos las partes discutiendo la extensión de la prisión preventiva, que así se resolvió por 2 meses más. Y en esos 2 meses tenemos que discutir, tienen que fijar fecha y discutir la pena
que le corresponde a cada uno. Bien. Fiscal, ¿qué elementos han surgido en este juicio oral que permitan aportar algo que posibilite esclarecer el crimen de Cabañares? Difícil. A ver, nosotros lo que no ha surgido nada relacionado con el homicidio, del juicio por lo menos. Sí, lo que surgió es la condición que tenía Silvia, porque declararon todo su equipo terapéutico, que la viene abordando algunos desde que ella tenía 19 años. Recordemos que Silvia al momento de su asesinato tenía 30, con lo cual la conocen bien. Nos hablaron de que Silvia era una paciente psiquiátrica, que en el 2023 la había logrado estabilizar, se le había conseguido un lugar para vivir y un acompañante que estaba de lunes a viernes. Ahí ella estaba estable, pero había empezado con algunas cuestiones de consumo problemático de sustancias, que eso es lo que la hace ir a ese lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Claro. A partir de esta violación, y esto coincide en todos los médicos, ella empieza por este trauma de la violación que ella decidió denunciar. Ella fue caminando a hacer la denuncia después que le pasa esto a la comisaría segunda. Bueno, esto la policía actuó muy bien. Las oficiales femeninas, un cabo que recepcionaron la denuncia y le prestaron auxilio, la verdad que se destacó en el juicio y declararon y accionaron muy bien. Pero bueno, ella obviamente a partir de eso tuvo un trauma, un hecho, una violación de 4 personas. Se imaginan lo terrible que fue. La médica forense habló de todas las lesiones que tenía, y esto la volcó al consumo muy fuerte de crack, por ejemplo, de todo tipo de sustancias, y esto que venía con un problema terminó siendo un problema con intentos de suicidio incluso. Esto también surgió del juicio. Se había querido tirar abajo un colectivo, fiscal, varios intentos. Fiscal, y teniendo en cuenta, Sí, digamos, esto que acaba de describir, entre la violación y después la muerte de Silvia, siendo que ella ya era una persona asistida de alguna manera por el Estado, ¿se reforzó esa asistencia? Porque parecemos todos Da la sorprendidos. sensación que no. Claro, ocurre un evento traumático como el que acaba de describir usted, y a los pocos meses todavía es un episodio mucho mayor, porque después la termina asesinando. Uh-huh. ¿Qué sí, hubo en de el hecho medio? ella estuvo, después de la violación, ella estuvo internada en el sector de adicciones, donde estuvo controlada. Lo que pasa es que Silvia tenía un acompañante de los días de semana. Los fines de semana ella es donde se movía con libertad. No solamente eso, descontrolaba la situación de consumo. Claro. Y cada vez peor, que es lo que quería graficar. Tal es así que la violación ocurre un fin de semana y su muerte también ocurre un fin de semana. Uh-huh. Con lo cual uno dice hay que poner custodia en este tipo de casos, y uno dice sí, es lo primero que, para el diario del lunes dice, bueno, si le pone custodia quizás hubiera evitado lo que pasa después. Lo que pasa es que una custodia policial, en los términos de los que conocieron a Silvia y lo que estoy relatando, era muy difícil, porque Silvia, la última visita que hacen las médicas que van a la casa, porque Silvia empieza a faltar a los encuentros que tenían en el hospital, a los cuales se llevaba voluntaria, y las médicas, la psiquiatra va hasta la casa, la encuentra fumando crack, cosa que nunca había pasado. Entonces Silvia venía cada vez más vulnerable, cada vez peor, y era muy difícil controlarla desde el área de salud, y mucho menos con un tema de seguridad, sí, por de ahí poner un policía que no las pueda estar siguiendo no. A Confluencia, donde iba a consumir, o a Balsa Las Perlas, o a Valentina, o a Villa Regina, que fueron los lugares que nos dijeron las acompañantes terapéuticas que ella iba a consumir. Entonces, sí, por ahí lo ilógico no es que una persona tan vulnerable tenga un acompañante solo de lunes a viernes. Es otro tema que también surgió del juicio, y las médicas psiquiátricas del equipo manifestaban este problema de solamente acompañamiento una semana, y que fin de semana no pasaban estas cosas. Una locura. Bueno, lo que sí no se ha podido entonces vincular que estos 4 o 5 actores tengan probablemente algo que ver con el femicidio posterior. En principio no. Yo estoy en contacto con Martín Peseta, que es el fiscal del caso de Cipolletti, que está investigando el caso.
Ellos le sacaron muestras, usaron las muestras de ADN que nosotros teníamos para compararlas con el lugar del hecho del homicidio y fueron descartadas, con lo cual no hay una participación directa. Ahora después será motivo de investigación de la Fiscalía de Cipolletti a ver si hay algún tipo de vinculación. Claro. Yo lo que quería responder a la pregunta es que en la última situación o en el último cuadro de Silvia, donde tenía esta situación de vulnerabilidad y consumo en distintas partes, son muchos los escenarios que tienen que investigar el Cipolletti. Claro, la verdad que sí. Si yo mal no recuerdo, en las primeras horas después del femicidio hubo una persona demorada que fue rápidamente puesta en libertad porque me parece que también sufría algún problema de salud mental. Sí, sé algo, pero igual no me corresponde a mí hablar de eso porque es motivo Río de investigación de Río Negro, sí, digamos. Sé algo cual. Porque obviamente en las entrevistas que hice con todas las médicas me comentaron de esta situación y de esta persona, pero bueno, habrá que preguntarle al fiscal de Cipolletti cuáles fueron los motivos por los cuales tomó esa determinación. Exacto. Así como yo expliqué por qué no acusé a uno de los 5 claro, imputados. Tal cual. Bueno, fiscal, estaremos atentos entonces a la próxima audiencia donde se fijará el monto de la pena. ¿Cuál es la cantidad de años que corresponde para este tipo de delito? De 8 a 20. Nosotros ya adelantamos que vamos a pedir más de 15 años, porque lo tenemos que hacer para pedir la habilitación del juicio por jurado. Claro, ¿no? Obviamente. ¿Estas personas tenían antecedentes por algún hecho de similares características? No. Bien. Bueno, pero ya el hecho del juicio por jurado ya arranca de 15 en adelante, aunque después se puede dar un caso como el de Chosmalal, donde el Tribunal de Impugnación reduzca la pena, ¿no? Bueno, ya después lo que hacen los jueces es lo fundarán en sus sentencias y si no estamos de acuerdo nosotros apelaremos, digamos, pero la pretensión nuestra, que es de la acusación, adelantamos que sí ya excede los 15 años. Después lo que determinen los jueces lo tendrán que poner por escrito y fundar por qué. Tal cual. Bueno, fiscal, le agradecemos muchísimo toda la información.